Y con el tiempo me doy cuenta que es su macroplan, que es algo que Él tenía contemplado, pero yo no. Yo lo esperaba de una manera distinta. Por eso Dios te advierte hoy, esta noche, hermano, que Él es tu conexión, pero no esperes resultados que tendrás con las conexiones del mundo, con las relaciones del mundo. Como un ejemplo que me viene a la mente, amados hermanos, es de dos hermanos que me han platicado situaciones similares, que a lo mejor ni siquiera ellos se acuerdan todavía, pero uno de ellos está aquí, no voy a decir quién, para que sea un misterio. Pero uno de ellos me dijo que efectivamente había tenido una relación comercial con alguien y al cabo del tiempo de esa relación comercial se dio cuenta que esa persona era cristiana. Y el otro hermano que apenas lo vi el domingo, igual también me comentó: pastor, fíjate que un amigo que fue mi cliente y que nos habíamos dejado de ver hace años, tiempo, ya ni siquiera nos escribíamos, y me escribió. Oye, y me pidió que yo le vendiera cosas que vendo. Dije, bueno, se las voy a vender, me dijo el hermano. Y luego cuando se reúnen, resulta ser, dice, me acabo de convertir a Cristo hace un año. Yo le pregunto, iglesia, ¿cómo cree que se dieron esas conexiones? Es Dios el que hace esas conexiones. ¿Por qué? Porque la palabra dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero que te detengas tantito aquí conmigo. Nosotros a veces leemos de rapidito la Biblia y agarramos lo que más nos conviene. A lo mejor lo primero que se te viene a la mente cuando ves este versículo dice, buenas obras, buenas, estas son lo que quiero agarrar de este versículo. Pero Dios te está diciendo, tengo un macro plan que yo preparé, no tú, yo preparé para que anduvieras en mi macro plan de la forma como yo quiero, no como tú lo piensas. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como hijos de Dios? Decirle, Dios, sorpréndeme con tu macro plan. Dime hacia dónde, por dónde y cómo. Pero Dios ya tiene, hermano, aunque hay una parte de la Biblia que dice que por más que tú quieras no podrías crecer ni un codo. Porque Dios, hermano, ya tiene un macroplan preparado para cada uno de nosotros. Ya Dios sabe que vas a ser ingeniero, que ibas a estudiar para ser ingeniero, que te ibas a casar. Y ahorita me viene a la mente, cuando nos casamos es una conexión que Dios preparó. Uno estaba en un lugar creciendo, otro estaba en otro lugar creciendo y Dios conectó. En Portugal y México. Portugal y México. Conectó. ¿Ven? Veracruz y Los Cabos. Conectó. Son conexiones. ¿Y usted se imagina que eso fue entre tantos millones de personas? Dios tiene un plan, hermano. Y luego nos sentimos incómodos donde estamos, pero es el plan de Dios. Daríamos coces en contra del aguijón. Son las conexiones maravillosas de Dios. Ahora, para estar en las conexiones de Dios, queridos hermanos, tenemos nosotros que entender también este pasaje. Para estar en las conexiones de Dios, en los planes que Él preparó de antemano, en su macro plan, nosotros debemos ser nuevas criaturas. Aquí dice, creados en Cristo. Así como preguntó en su momento, ¿verdad? Un fariseo, ¿no? ¿Cómo puedo volver a nacer de nuevo? Nosotros tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo. Tenemos que entender y dejarnos rehacer. Y cuando yo escribí esta palabra me acordaba de mi hermano Luis Mendoza que predicó rehechos por Dios.
Para que nosotros estemos en esas obras, tenemos que permitir que Dios nos rebobine y dejarnos fluir. El problema radica ahí, hermanos. Mucha gente se acerca a la puerta ancha y espaciosa, pero no quiere ir a la puerta estrecha donde le ordenen, le digan o le muestren las cosas que no quiere. Y prefiere, antes que todo, antes que buscar a Dios, prefiere buscar sus conexiones, sus relaciones, sus fuerzas, todo lo que está en nosotros antes de buscar de Dios. Oye, hermano, ¿y cuándo es que llegamos a Dios? Cuando ya se te acabó todo, cuando todo lo que intentaste no logró nada. Es cuando la gente llega a Dios. Llegamos debilitados, raspados, lastimados, y como dice aquí la palabra de Dios en Mateo 11, 28, 29, venid a mí, dice el Señor, esos que han intentado con sus conexiones, que se han cansado de buscar en el mundo la solución, vengan a mí ellos, ustedes y yo, y los haré descansar, porque llevarán mi yugo sobre ustedes y aprenderán de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, cuando usted pueda decir, o cuando nosotros podemos decir que el yugo de Dios, de Jesús, es fácil y su carga es ligera, es porque ya llegamos aquí derrotados. Es porque ya lo intentamos todo. Y porque es lo único que sabemos que nos queda. Y porque nos damos cuenta que solo necesitamos arrepentirnos. Que solamente decimos, menguo para que tú crezcas. Dejo el timón de mi vida en tus manos, Jesús. ¿Sabe una cosa? El yugo es una conexión con Jesús. La palabra de hoy se llama las conexiones de Dios. Y el yugo con Jesús, siempre lo he dicho. Usted, a lo mejor algunos no conozcan qué es un yugo, pero se usa o se usaba para las bestias que araban la tierra, donde iba una y otra y se lo ponían en el cuello y caminaban juntos. Esa es una conexión con Jesús, caminar junto con Jesús, aprendiendo de Él, dejándose guiar por Él, confiando en su macro plan y que Dios tiene preparadas conexiones para ti y para mí, una esposa, un esposo, hijos, casa, negocios, clientes, conectados para ti, conectados para mí. Ya está en un macro plan, hermano. Veo como que no le creen eso a Dios o que nadie dice amén. Amén, ¿verdad? Claro que sí, eso es posible. Y leyendo la palabra, la Biblia, hermano, te das cuenta y te percatas de que hay esas conexiones. Y les traigo algunos ejemplos interesantes. El primero es este que me llamó la atención. Mire usted, hermano, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. A lo mejor habías leído antes esto, pero no te habías puesto a pensar que dentro de maestros de la palabra, cristianos, seguidores de Jesús, había una conexión de Manaén con Herodes el tetrarca. Estuve investigando y sin lugar a dudas en la iglesia de Antioquía, a la que se refiere aquí, era un centro crucial para el cristianismo primitivo. El que Manaén tuviera un pasado en la corte herodiana le habría otorgado una perspectiva de posibles contactos valiosos para la expansión de la iglesia. ¿Quién hizo eso, hermanos?
¿Quién puso un cristiano, amigo de niño, compañerito de Herodes el tetrarca? ¿Lo habías visto? Esas son las conexiones de Dios. ¿Y por qué te predico esto, hermano? Porque a veces andamos preocupados por nuestros planes cuando Dios tiene un macroplan. Y la vida que nos da Dios es buena. Y la vida que Dios tiene preparado para nosotros es buena. A mí me pasa a veces. Pero la pastora me aterriza. No me da pena decirlo. Soy de carne, pero mi espíritu está presto al Señor. Y si fuera perfecto, pues no estaría yo aquí. Pero pasa. Decimos, ¿y los planes? ¿Cómo le vamos a hacer? Dios tiene un macroplan. Imagínate que cuando estaba levantando uno de sus bastiones de la iglesia primitiva, ahí tenía sembrado el Señor a Manaén, alguien que estaba relacionado con Herodes el tetrarca. Qué tremendo es Dios. ¿Cómo podemos dudar de su capacidad en nuestras vidas? ¿Cómo podemos dudar de sus planes y sus conexiones estratégicas? Otro caso que es muy evidente de esas conexiones, y yo lo traje hoy, esta noche, hermanos, ¿saben por qué? Porque es de los pocos que es súper evidente cómo mientras por un lado en Portugal estaba creciendo algo y el otro lado en México otra cosa, y al final hay una conexión. Hay un pasaje de Pedro y Cornelio, que muchos ya lo han leído, pero hoy lo vamos a volver a leer, donde ves las conexiones de Dios perfectas, absolutas y con propósito. ¿Y por qué te lo predico? Porque quiero que levantes el ánimo y que creas que Dios tiene grandes planes para ti. Y que son buenos, agradables y perfectos. Si viniste a seguir a Jesús, es porque crees en Jesús. Dice la palabra, había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un hombre como tú y como yo, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, era ofrendador y oraba a Dios, como tú y como yo que estás aquí esta noche. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios le estaba diciendo a este hombre, estoy entretejiendo un plan en otro lado para ti. ¡Wow! Y eso está pasando hoy en otra parte, con otras cosas. ¿Lo crees? Yo lo creo. Lo estoy esperando. Y me tomo un café para esperarlo. Lo espero, de verdad lo espero. Señor, sorpréndeme, ¿qué viene? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué irá a pasar? Me interesan tus planes conmigo. Yo nada más, lo que tú me digas. Sabes, eso es que su yugo es fácil, su carga es ligera. Porque ya no estás rompiéndote la cabeza con los planes, sino esperando cuáles son los planes de Dios. Para mí este texto es muy esperanzador, porque muchos estamos diciendo, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Pero Dios ya lo tiene, hermano, hermana, ya lo tiene claro. Solamente pregúntase, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Yo sí, tú no. Yo sí sé que sigue la siguiente página de tu vida. Yo sí sé con quién se van a casar tus hijos. Yo sí sé. Solamente clama a mí. Y entonces
seguimos con esta conexión. Seguimos leyendo. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, en otro lado, en Portugal, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras lo preparaban algo, sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro, perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta de la casa de Pedro y llamaron para ver si ahí vivía Pedro. Hermanos, Dios estaba preparando a Pedro en una visión, enseñándole que Dios no hace excepción de personas. Allá en otro lado, preparándolo de él, lo de Cornelio, y llegaron las personas. Eso pasa con Dios. Eso sucede en nuestras vidas, en tu vida. Las conexiones de Dios siempre tienen un propósito. Seguimos leyendo. Hechos 10, del 19 al 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo me acordaba de ese hermano que decía: es que me llamó esta persona. Alguien le ordena a la mente de alguien para que te busque, para que te contrate, para que se case contigo. Amén. Debes de creerlo, hermano, porque el reino de Dios es diferente. Yo te predico lo que dice la Biblia. Así es la palabra de Dios. Y ese propósito es lo que Dios quiere que veamos. Dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Le estaba diciendo Cornelio. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Todos estamos aquí en Pan de Vida Riviera, en la presencia de Dios, para vivir todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia, dice la palabra. Las conexiones de Dios siempre tienen un propósito: es entrar en el macroplan de Dios, buscando la salvación de las almas y bendición para sus hijos. Tienes que creer esa parte. Tienes que entenderlo de esa manera. Confiar y sumarte a ese río, subirte a la ola. Por eso termina esta parte de Hechos diciendo: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, porque así nos quedamos, como dice: me habló fulano de tal y me dio este proyecto y era cristiano. ¿Quién le dijo que me hablara? Se quedaron atónitos, dice, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermano, todo lo que sucedió con Cornelio, todo lo que sucedió con Pedro, terminó en que mucha gente se convirtiera a Jesús, en que muchos recibieran al Espíritu Santo de Dios. Dios tiene un macroplan con conexiones, con propósito en cada una de nuestras vidas. Denle una ofrenda de palmas a Jesús.
Y rapidito, hermanos, porque vamos un poquito retrasados. Le comento, fuimos a Guatemala, mi esposa y yo, hace algún tiempo, y escuchamos a un profeta. A mí me dejó impresionado, pero Dios me lo hacía recordar hoy. Donde cuando usted esté en su casa, lea Josué 3 y 4. Y ese profeta nos hacía ver una revelación que Dios le daba a él de conexión. Y decía en Josué 3 y 4 que Josué se paró frente al Jordán y Dios le dijo, a partir de hoy le dijo, yo te voy a reconocer, te voy a engrandecer. A partir de hoy yo te voy a reconocer como a Moisés, que estuve con él, estaré contigo. Dice, y verás cómo se abre el Jordán y pasas por seco. Y Josué caminando en el Jordán, recogió 12 piedras e hizo un altar en medio del Jordán. ¿Y dónde está la conexión? Que en el Jordán Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y que ahí mismo Dios le dijo, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Desde ahí también Jesús fue engrandecido por Papá Dios. Hay conexiones. Nada es casualidad en la Biblia ni en el reino de Dios. Todo tiene conexión. Termino con esto, hermano. Cuando nosotros logremos entender que lo que nos sucede en nuestras vidas día a día es parte de un propósito, de una conexión, de un macroplan de Dios, tendremos conciencia en esperar, tendremos conciencia en confiar, tendremos conciencia en avanzar como viendo al invisible, esperando lo bueno, lo positivo, no lo malo, sino lo bueno y lo positivo de Dios en nuestras vidas. Y como le dijo Jesús a aquellos leprosos, Señor, sánanos, Señor, ayúdanos. Él les dijo, vayan al sacerdote. Y de camino allá fueron sanados. Yo le invito hoy, hermano, a que usted se sume a ese movimiento de esperanza. ¿Sabe? Hace poquito también veía y leía la aplicación de la Biblia y en hebreo esperanza viene la palabra kavá. Y explicaban que esa esperanza que yo quiero que hoy te lleves esta noche es distinta al optimismo. Porque el optimismo es en base a tus conexiones mentales de lo que has aprendido en este mundo, de lo que observas y ves, de lo que calculas, cómo te va a ir. Pero la esperanza del hebreo kavá tiene que ver con esperar las cosas de Dios, los mejores resultados del macroplan de Dios en tu vida, aun que no veas algo positivo, sino que esperas confiando en Él. Y termino con esta palabra. Estando persuadidos esta noche, Pan de Vida Riviera, que el que comenzó contigo y conmigo la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que todos nosotros estamos conectados a la rica savia del olivo, que es Jesús, y estando conectados con Él en su yugo, aprendemos de Él, caminamos con Él y nuestra vida puede ser ligera y fácil de llevar, solamente confiando en su macroplan y en sus conexiones. Póngase de pie, hermano, denle una ofrenda de palmas a Jesús. Yo le invito a que esta alabanza que elegí para cerrar y ministrar, vamos a orar primero, pero habla de confiar en su provisión, y no solo en la parte financiera, sino en su provisión en cualquier área de nuestras vidas. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Entonces Dios es nuestro proveedor, y así como es proveedor de todas las cosas, también controla nuestras vidas, sabe qué va a pasar con nosotros. Yo le invito que así como Jeremías, usted hable con Dios a partir de esta noche y le diga, Señor,
vengo a clamar a ti para que me muestres eso que todavía no ha pasado, eso que apenas va a suceder, pero quiero verlo, quiero saber, quiero que me lo muestres, no como yo lo espero, sino como tú tienes pensado para mi vida. Y entonces vamos a orar y de ahí alabamos. Padre, yo te doy gracias, dígale hermano, gracias Padre, porque hoy sé que tienes un macroplan para mi vida. Hoy sé que estamos con tu yugo, Jesús, que es fácil y ligera tu carga. Y hoy sé que estando conectado contigo, estoy conectado al macroplan de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Señor, aunque hoy yo no vea las cosas como quiero verlas, aunque no comprenda las cosas que me pasan, Señor, yo estoy en tu camino, me pongo bajo tu yugo y sé que conectado contigo, Señor, entro en el río de Dios, entro en los planes de Dios y entro en la bendición de Dios. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos y ayúdanos a encontrar y a seguir el camino, la verdad y la vida. Padre, gracias porque hoy vemos lo que antes no veíamos. Gracias porque hoy entendemos lo que antes no entendíamos. Y gracias porque hoy tenemos la esperanza de esperar en ti, Señor, aún sin ver, pero sabiendo que siempre buscas nuestro bien. Te damos gracias, Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Vamos a alabar a Dios, hermano, con esta alabanza que se llama Tú proveerás. Así que de ahí donde está, yo le invito, hermano, que tenga la confianza de decirle, Señor, tú lo vas